Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta que estés en este nuevo video podcast. Este video podcast es una continuación del video, obviamente del primer video donde hablamos de recuperando el niño interior. Este bonito tema en donde hoy, justo en este video 2, en este video podcast número 2, vamos a hablar de las heridas de la infancia. Vamos a hablar de estas categorías que existen del niño herido y cómo estas heridas que probablemente tú todavía no sanas, pues traes cargando y las estás viviendo ahorita en tu presente, en tu relación de pareja, en la relación con tus hijos, en la relación contigo misma, contigo mismo, con ese amor propio, en el autoconcepto que tienes. Vaya, todo esto que tú estás viviendo hoy y que estás sufriendo hoy probablemente viene de una herida de la infancia. Entonces, hoy el doctor Edmundo Velasco, en este maravilloso texto que yo te voy a leer a continuación, pues nos habla de estas maravillosas categorías que te van a ayudar a entender por qué piensas lo que piensas, por qué sientes lo que sientes y por qué actúas como actúas. ¿Te gustaría que fuéramos directamente entonces a ver de qué se trata este maravilloso tema? ¿Quieres acompañarme? ¿Sí? Bueno, pues vamos para allá si te parece. Vamos al tema directamente de las heridas de la infancia. Pues bueno, si te parece, vamos a hablar un poquito acerca de este tema tan interesante. Recuerda, súper importante que estos video podcasts que te estoy compartiendo, pues son una serie de videos para ayudarte a recuperar y a sanar a tu niño interior. ¿Ok? Al final de esta serie de videos vamos a compartir un ejercicio muy poderoso precisamente para sanar a tu niño, a tu niña interior. Por lo tanto, yo te recomiendo que escuches todos y cada uno de estos video podcasts para que puedas tener la información que requieres para hacer el ejercicio. Ahorita vamos a hablar de las heridas de la infancia. Y aquí el doctor Edmundo Velasco, Master Coach con programación neurolingüística, uno de mis mentores favoritos, nos comparte incluso ejemplos reales, ¿sí? Y quiero que cada cosa que tú vayas escuchando, si algo te ayuda a recordar de tu pasado, es importantísimo que lo escribas. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a hacer el ejercicio, ¿sale? Todo esto que estoy haciendo en este canal es precisamente para que lo pongas en práctica. Entonces, el video podcast de este día y del anterior, del video 1, son no solamente para que tú escuches la información, son para que sí, obtengas la información, pero para que también la pongas en práctica, para que tú puedas sanar a tu niño interior, sí o sí, es importante que tomes acción. Entonces, todo lo que te vaya cayendo, todo lo que vayas, digámoslo así, todo lo que vayas recordando de tu infancia, escríbelo, corazón, para que otra vez, repito, cuando hagamos el ejercicio práctico, sepas que vas a trabajar. Porque si te vas solamente al ejercicio, podrías pensar, híjole, no me acuerdo de mi infancia, es que no recuerdo exactamente qué me pasó. Bueno, pues precisamente vas a escuchar este video podcast y escucha el del video 1, por si todavía no lo haces, para que vayas recordando, ¿sale? Y tengas toda esta información a la hora que hagas el ejercicio, te vaya a ser sumamente fácil hacerlo. ¿Listo? ¿Lista? Pues bueno, vamos a empezar, si te parece, con las heridas de la infancia. Vamos a iniciar, ¿sí? A hablar de la herida del niño interior abandonado, ¿sale? Y acuérdate, vamos a hacer estas reflexiones para que hagas esta memoria y te quede muchísimo, muy claro. La herida del niño interior abandonado, ¿sí? Nos dice el doctor que habla precisamente del abandono, ¿no? Y esto ocurre entre los 0 y los 12 años. Quédate atento, atenta a esta información. Entre los 0 y los 12 años puede ahí haberse originado tu herida de abandono.
Alguien puede decir incluso, pues sabes que, a ver, sí, pero pues a mí no me abandonaron. Yo no soy huérfano, no soy huérfana. Bueno, vamos a explicarlo un poquito. Un adulto, sí, con un niño interior con abandono, siente, ojo aquí, que no merece. Siente que está bien que él no tenga. Siente que está bien que esté pobre, que esté sin amor. Está bien para él estar enfermo, estar carente, que no tenga dinero, que no tenga casa inclusive, que no tenga nada. Es decir, incluso también puede sentir que no tiene motivación para levantarse. Y ojo, esto no lo estamos diciendo en términos ofensivos, sino que ellos lo ven como algo que está bien que no se tenga. ¿Sí me explico? Entonces, esto es importante. Es una creencia, está bien que yo no tenga. Si te sientes menos, si sientes esto, es porque probablemente la herida del abandono está en ti. Entonces, vamos a revisar un poquito más a fondo, si te parece. Obviamente, el abandono como tal no es precisamente que te hayan dejado en una iglesia, en una casa y tus padres se hayan ido. El abandono lo puedes vivir de una manera más simple. Puedes incluso haber sentido de pequeñito que te apartabas, ¿sí? Incluso el descuido, el descuidarte, ese es un abandono, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, por la muerte de uno de tus padres, ¿sí? Aunque no era tu culpa que tu papá se muriera o incluso se divorciaran tus padres, probablemente sí te sentiste abandonado. Es diferente cuando el divorcio sucede en la adolescencia, porque el adolescente tiene mucho más recursos que un niño. Entonces, ojo aquí. Fíjate por qué es de los 0 a los 12, porque el niño entre los 0 y los 12 no tiene recursos, no sabe qué hacer con lo que le está pasando, simplemente guarda esa información, pero no tiene recursos para actuar, ¿sale? Ahora, te puedes sentir abandonado también por el nacimiento de un nuevo bebé, ¿no? Imagínate tu hermanito que acaba, tú eres un niño, ¿sí? Y llega tu hermanito, llega ese bebé y pues claro, empiezas a notar que le prestan más atención a ese bebé que a ti. Y ahí puedes sentir tú el abandono. También es cuando los padres trabajan todo el día, cuando el niño es ingresado, por ejemplo, en una guardería, el niño sabe que el papá lo abandona y lo recoge a las 6 u 8 de la tarde, ¿sí? O se lo dejan a la abuela, a la tía, a la nana. Él puede estar viviendo abandono de esa manera. Y nosotros como adultos, ¿sí? Como papás podemos decir, no, no, no hay problema. A mi hijo le gusta. A mi hijo le gusta quedarse con la abuela, con la tía. Pues eso creemos nosotros, pero a nivel inconsciente, el niño se siente abandonado. A nivel emocional se vive como un abandono del padre o de la madre. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es un adulto que genera relaciones de dependencia. Un 95% de las relaciones de pareja son codependientes. Y eso es porque hay un niño interior abandonado. Revisa esta información. Revisa esta información en tu vida y a ver, palomea ahí si efectivamente te pasó algo así. Y claro, ¿quién no vivió abandono en mayor o menor grado? Esto es algo muy cierto. ¿Quién no vivió momentos en que te castigaron en un cuarto oscuro o simplemente te encerraron en tu habitación o te ignoraron o te sentiste ignorado, donde no te hablaron porque tus padres estaban enojados contigo? ¿Sí? Entonces, te sientes abandonado. ¿Y qué va a pasar como adulto? Como decíamos ahorita, vas a generar codependencias, porque, ojo aquí, porque vas a buscar a alguien que tenga autoconfianza, buena autoestima, eso que tú no tienes. Eso significa relaciones codependientes. Creen que están enamorados de su pareja, cuando en verdad, pues están enamorados de la característica que tiene la persona y que ellos carecen. Y va a ser altísimo el riesgo de generar codependencia.
Entonces, el niño interior abandonado es más un reflejo de su relación con su progenitor del sexo opuesto. Fíjate qué interesante. Un hombre, ¿sí? La herida la tiene con su mamá. Y si es mujer, la herida la tiene con su papá. Y fíjate, aquí vamos a hablar de situaciones muy reales, ejemplos de situaciones que crean heridas de abandono. Dice el doctor, te comparto mi historia para que revises la tuya, ¿sí? No para que conozcas la mía. Ojo, lo que te decía ahorita. Vamos a explicarte esta parte de la historia del doctor para que abras la caja de Pandora y recuerdes y revises tu historia porque probablemente sin darte cuenta tienes la herida del abandono. Dice, yo fui un bebé prematuro y estuve en una incubadora. En aquellos tiempos, los bebés en incubadoras pues eran aislados de mamá, perdían el contacto emocional con ella durante esos días. La razón del aislamiento era protegerlo, porque su sistema de defensas estaba muy débil aún. Esta práctica de aislamiento ha cambiado rotundamente en estos tiempos. Ahora dejan que la mamá esté a un lado de la incubadora porque está comprobadísimo el daño psicológico que acarrea la separación de la madre. A nivel de bebé, ¿se imaginan cómo viví el abandono de la madre en una incubadora por varios días? Aún siendo bebé, a los 9 meses, sufro una meningitis. En el hospital me quitan la fiebre metiéndome a una tina con hielo. ¿Habré sentido en ese momento abandono? ¿Dónde estaba mi mamá para cuidarme, para protegerme? Y aunque no fui a la guardería, y aunque estuve siempre al cuidado de mi madre, el daño emocional ya estaba hecho. Y ese niño herido, con las grabaciones visuales, sensoriales, auditivas, es como si fuera un bebé que no fue abrazado, que no fue apapachado, amado, y ahí se queda. Ya de adulto, a ese bebé lo abandonas, como a ese perro en la azotea y dices, vamos a vivir la vida, a olvidarnos del pasado. Y ese bebé que no está físicamente, porque esa herida que quedó ahí se convierte en una emoción que está constantemente alimentando tu fisiología. ¿Sí? Recuerden, de hecho, que efectivamente las heridas de la infancia, corazón, las puedes estar expresando con tu cuerpo. Es fácil saber si tienes, por ejemplo, bajo peso o tienes sobrepeso, cuál herida emocional tú viviste, porque el cuerpo expresa lo que la mente y el corazón callan, ¿cierto? Entonces, lo paradójico es que ese bebé ahora adulto en sus relaciones de amigos, pues vive abandono, porque hace cosas inconscientes para que esto se repita, expuesto a que lo abandonen sus amigos, sus parejas o bien que sea él quien abandone. Y más importante aún es que abandona sus sueños, abandona sus proyectos. Y recuerda, esta herida se vive más con el progenitor del sexo opuesto. Entonces, ¿cómo fue? ¿Existió una profunda falta de comunicación con el progenitor del sexo opuesto? ¿Cómo viví yo ese proceso de sanar al niño interior por el método tradicional, de curar una herida de abandono? Hice muchos años en terapia, haciendo mi maestría en desarrollo humano, estudiando la Gestalt. Estudié también hipnosis. Sin conocer la PNL, te toca hacer terapias muy, muy largas y dolorosas. Cuando conocí la PNL, me di cuenta que existe una técnica que se llama línea de la vida, que pude haber hecho eso sin necesidad de pasar tantas horas, semanas y meses llorando en un consultorio. Cuando iba a mis terapias y hablaba de las situaciones, hablaba de mi experiencia emocional con mi madre. Yo tenía un distanciamiento afectivo con mi mamá, pues yo soy el bebé que estuvo en la incubadora y el bebé a quien le da meningitis. Y no me refiero a un distanciamiento de pelear. Por ejemplo, yo veía que mis hermanas llegaban y le daban besos a mi mamá y no tenían problema, pero yo no hacía eso.
Algo me impedía hacer eso. Y mi mamá me quería mucho. Yo era incluso su consentido. Más bien, me refería a la dificultad emocional que tenía para abrazarla y darle besos como lo hacían mis hermanas. Obviamente, en terapias sale eso a colación. Y enseguida vamos a explorar juntos por qué me pasaba eso. Atención aquí porque viene la respuesta. Dice, yo me llamo Edmundo Jesús porque cuando me llevaban al hospital infantil por meningitis, aún no estaba bautizado. Y como yo estaba muy grave, una enfermera monja me bautizó, porque pues ellas tienen el poder de bautizar a un enfermo que va a morir, ¿no? El mensaje a mi madre fue, despídase de este niño porque se va a morir. A nivel inconsciente, mi madre se despidió de mí, pero salí vivo de esa experiencia. Más adelante, a la edad de preescolar, me caigo de un tercer piso. Era una escalera enorme de piedra. Me resbalaba del pasamanos de piedra. Al montarme en la escalera, me voy para el otro lado. Me voy para el otro lado y abajo estaba lleno de plantas enredaderas y entonces al caerme me sostengo de las enredaderas y me vengo cayendo amortiguándome. Al llegar al suelo, me desmayo. Le avisan a mi madre que caí desde el tercer piso. Imagínate qué piensa ella en ese momento. No quiso bajar a verme porque no quiso ver el cadáver. Fueron los vecinos los que me auxiliaron y llamaron a la ambulancia. Quiero que entiendas esta parte. Atención aquí. Y nuevamente me explicaban mis terapeutas. Tu madre volvió a separarse de ti a nivel psicológico. Lo que le pasó a mi mamá a nivel inconsciente es, no quiero estar muy cerca de este niño, porque la experiencia que tengo con él es que se va a morir. ¿Para qué me involucro con él si se va a morir? ¿Te da sentido esta información? ¿Sí? Analiza un poquito. ¿Te da sentido cómo esta información a nivel inconsciente estaba en mamá? O sea, estaba en la madre del doctor Edmundo Velasco. ¿Qué información tenía él y qué información llevaba ella? A nivel inconsciente, ¿lo ves? Por lo que se vivió. Entonces, se dio este distanciamiento afectivo. No nos abrazábamos, dice él, no nos acariciábamos como cualquier madre o hijo. Recuerdo en secundaria cuando se festejaba el 10 de mayo, me parecía muy exagerado cómo los demás se desvivían por el festejo. Y yo no sentí esas emociones tan intensas. Yo decía, pues sí, la quiero, pero no es así de madre querida, madre adorada. No, yo creía que yo era deshumanizado porque en esa fecha de festejar a la madre y que todos lloraban, la abrazaban y chillaban, llegaba mi madre, le daba su regalo y ya, pero no sentía emoción. Cuando hacíamos el trabajo de exploración hacia ese niño herido, me doy cuenta de que yo me sentía abandonado. Ojo, no es que me hayan abandonado. Hay casos de herida de abandono en los que en la vida pasan cosas muy concretas como la muerte de padres, nacimiento de un nuevo bebé, un divorcio, padres que trabajan todo el día, pero también existen por aspectos emocionales donde tú te sientes abandonado sin que necesariamente haya pasado algún acontecimiento que te marcara. Lo importante es que te sentiste abandonado, independientemente si lo que tú viviste fue o no fue. Entonces, eso generó una profunda falta de comunicación con tu progenitor del sexo opuesto. Si tú detectas que en algún momento te sentiste abandonado o abandonada, se siente un niño así como no querido, como víctima. Y vaya que le cuesta trabajo la separación. Prefiere los problemas que tiene con su pareja a separarse de la pareja. Atención aquí, ¿eh? Porque si
a algo es sensible esa persona, es a ser abandonada. Y aunque su relación de pareja sea un infierno, ¿sí? Aunque su relación de pareja sea un infierno, prefiere quedarse ahí, ¿sí? No quiere soltar, no puede soltar porque no quiere activar todos los archivos neurológicos de haber sido un niño abandonado, pero no se da cuenta que hace cosas para que lo abandonen. Y eso es lo paradójico. Entonces, esas personas se vuelven totalmente dependientes de las otras personas. En muchas épocas de mi vida, en mis primeras relaciones de pareja, secundaria, universidad, era terriblemente dependiente porque no quería activar la herida del niño abandonado. Así es que hay que ir a ese niño, a esa niña y sanarlo. Es rapidísimo. Es como hacer una línea de la vida y darle recursos al niño. Por ejemplo, yo puedo ir a ese niño que estaba en la tina con hielo. Pude haber ido al hospital a abrazarlo a ese niño que se cayó desde el tercer piso y darme cuenta qué le faltó. No sé si le faltó comprensión. Bueno, ¿cuándo tuviste esa comprensión? ¿Sí? Resumiendo, la herida del abandono es una de las heridas más comunes. Ahora, pregunta, ¿cómo te hizo sentir esta herida? ¿Cómo te hizo sentir esta herida? ¿Hubo algo que te recordó si efectivamente tú fuiste un niño abandonado, una niña abandonada? Analízalo aquí. Y ahora vámonos entonces a la herida del niño interior humillado. Y acuérdate, ve palomeando, ve escribiendo esos eventos en particular que llegaron a tu mente. Vámonos, herida del niño interior humillado. Fíjate qué interesante aquí. La aparición del niño interior humillado ocurre cuando siente que uno o ambos padres se avergüenzan de él. Se sintió comparado, rebajado o avergonzado. ¿Sí? Ejemplo, deberías de ser como tu hermano mayor, o como tu primo, o como tu amiguito este. Eso te comparaba, te avergonzaba, pero lo peor es que muchas veces lo hacían en público. El niño interior humillado es muy frecuente en muchos ámbitos, por ejemplo, en la escuela. Puede haberlo vivido en la escuela, con los amigos, con la familia. Mi caso de humillación. Dice, yo fui un niño moreno, flaquito, bajito. Los primeros años estuve en escuela privada con orientación católica, donde había mucho respeto, poca violencia, mucha hermandad y tenía buenas notas académicas. Mi padre, quien venía de una formación militar, de repente se empezó a dar cuenta que su hijo era un niño frágil, tímido, y mi papá militar, ¿sí? Para que me hiciera hombre, me pasan a la escuela pública. Si no aprendiste los primeros años a sobrevivir ahí, no llegas adaptado. Me costó mucho adaptarme, ¿sí? A la violencia, a mis primeros puñetazos. Para sobrevivir en la jungla, aprendí a quedarme sin mi torta, sin mi refresco. Y llegó un día del desfilar. Atención con esta historia porque créeme que te pone los pelos de punta. El día del desfile era mucha tensión. Los maestros eran muy violentos. Como yo era muy bajito, me formaron delante de la fila. De pronto, el director empezó a gritar, ¡Niño, fórmese! Y volvió a gritar. Y yo pensaba que le gritaba a otro niño porque yo estaba formado, yo ya estaba formado. Y repetía otra vez, ¡fórmese, estúpido! Y entonces sucedió que un maestro se había llevado al grupo hacia atrás y yo me quedé parado en medio del patio y no me di cuenta que se habían llevado a mi grupo. Yo estaba en pánico. Se baja el director, me agarra de los cabellos y me
planta un par de bofetadas en medio de toda la escuela, delante de todos mis compañeros. ¿Te puedes imaginar? Sentí los cachetes que casi se me querían salir. Pero lo más tremendo fue el grado de humillación delante de todo el colegio. Era mucho peor que ser golpeado en un rincón por un compañero mayor. ¿Me habré sentido humillado, lastimado, avergonzado? ¿Qué creen que sintió ese niño? Qué fuerte, ¿no? Cuando conocí estas tecnologías y me acordé de ese evento, hice una técnica. Me dirigí a ese niño, lo abracé, lo agarré, le di una explicación y le dije, mira, este hombre es un hombre violento, no se dio cuenta, estaba muy tenso por toda la organización del evento, sin embargo, no fue tu culpa, no fue tu culpa, mi amor. Entonces, en esta técnica empiezas a abrazarte, a apapacharte, a explicarte. Es como si fueras a esa casa y atiendes a ese perrito y lo empiezas a acariciar. Recuerda que si no has escuchado el video podcast 1, es importante que lo vayas a hacer porque ahí ya nos habla de este perrito que estamos compartiendo hoy. Vas entonces contigo mismo de niño y notas la respuesta del niño que ahí se había quedado en tu interior. ¿Cómo empieza a decirte, por ejemplo, gracias, me hacía falta que alguien me apapachara, que me explicara? La escuela es un lugar donde la humillación se da muy fuerte, los amigos y por supuesto la familia. La experiencia del niño humillado es difícil de reconocer porque nos da vergüenza. Y ahorita te lo platiqué porque ya lo tengo trabajado, ya lo viví en una terapia, pero la gente le da pena, les cuesta trabajo. Si un día te orinaste en la escuela, te hiciste popó en la escuela, claro que da pena, pero ahí está el niño humillado. Y es importante descubrir eso para sanar a ese niño. Es una de las formas más fáciles de recuperar a ese niño humillado, recuperando eventos donde has vivido humillación. Cuando no limpias o no sanas al niño humillado y la persona se queda con la humillación, va a hacer cosas repetitivas inconscientemente para ser humillado. El adulto llega a desarrollar conductas masoquistas sin darse cuenta, ¿eh? De manera inconsciente va a hacer cosas para que lo humillen y se convierte en un masoquista. Y no estoy hablando en sentido sexual. Masoquismo es encontrar placer al sufrir. Aprendes a decir que yo sufro en la vida está bien que esté así y me lo merezco. La experiencia del niño humillado se asocia más con la madre. En el caso de que fue otra persona la que te humilló, pues el planteamiento que el niño se hace es, por ejemplo, ¿dónde estaba mi mamá para defenderme? ¿Por qué no estuvo mi mamá para cuidarme? Como cuando decimos, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Un ejemplo de cómo desarrollé un ancla. Te comparto mi historia para que te sirva para explorar tu historia. Quería ir al baño. La maestra no me dio permiso porque ya iba a ser hora de salida. No aguanté y me hice popó en los pantalones. En ese momento empieza a oler mal y empiezan a decir todos los niños, este niño se hizo del baño, maestra. La maestra me manda al baño. Imagínate, caminando con los pies abiertos. Llego al baño, me bajo la ropa y de nuevo me la subo. Al final me quedo salpicado de excremento. Todos paseaban, me veían, se burlaban. Y yo me preguntaba, ¿dónde está mi mamá en este momento? Mi mamá me busca, me encuentra en el baño y cuando me ve, hace un movimiento de desaprobación, moviendo la cabeza a los lados y poniendo una mirada muy fija con los labios apretados. Atención aquí.
Esta es un ancla muy fuerte que pude identificar hasta que conocí la programación neurolingüística. Me vio y vio ese nivel de caos. Hizo ese movimiento de desaprobación sin decirme nada, pero como diciendo, ¡qué cochino eres! Bueno, yo en mi mente eso pensé. Yo estaba en la adolescencia. Cada vez que hacía algo equivocado y mi mamá hacía ese movimiento, yo me sentía muy mal. Prefería un golpe a lo que fuera, menos que hiciera ese movimiento. Porque ese movimiento estaba ancladísimo al proceso de cuando sucedió ese evento. Ese fue un momento de mucha humillación asociado con esa parte de mi madre que no llegó a defenderme. Cuando la mamá platica a la familia algo que hizo mal el niño, lo platica incluso con lujo de detalles, avergonzando al niño. Yo creo que mi mamá lo platicó como 50,000 veces. ¿Te imaginas esto? ¿Te imaginas lo que siente el niño? En la Navidad lo vuelve a platicar. En el cumpleaños lo vuelve a platicar. Y eso te hace sentir muy avergonzado. Esto difícilmente te pasa con tu papá. Él no llega a la siguiente reunión a platicar. Es casi siempre la mamá, por la forma natural de la comunicación de la mujer. Cuando la madre narra a la familia lo sucedido con ese lujo de detalles, avergüenza al niño y con esas expresiones tan claras, entonces el niño se siente tremendamente humillado. En ocasiones vas a encontrar a ese niño herido de humillación en los hijos de madres solteras. Ellos sienten a temprana edad que ellos son hijos de la vergüenza, aparte del abandono de que el padre no está. Van a generar esa herida porque siente que su mamá se avergüenza. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece entonces todo esto? Recuerda, los hechos, son situaciones. Ese no es el problema porque a todos nos pasa. Eso no es, o sea, los hechos, son situaciones y a todos nos sucede. Lo que nos marca es cómo se acomodó esa experiencia en tu mente y eso nos genera la herida interior. Acuérdate, no es lo que te pasa, sino cómo tú lo vives, cómo tú lo sientes y cómo tú lo programas. Eso es lo que genera la herida interior. Y recuerda, al final de estos video podcasts voy a compartirte la técnica para sanar esto. Pero ahorita estamos removiendo la herida, haciendo que te acuerdes para que puedas hacer el ejercicio. Vamos ahora con la herida del niño rechazado. Esta es una herida muy profunda y se vive un adulto rechazado en su interior. Crea un adulto que no merece ser una persona de éxito en este mundo, que no tiene derecho a vivir, a ser feliz, a existir, al amor, a la intensidad sexual. Todo esto lo tiene limitado. Esta herida está más fuertemente asociada con el progenitor del mismo sexo. Probablemente los dos te rechazaron, pero ¿de quién eres más sensible al rechazo? ¿De quién? Vas a ser más sensible al rechazo al progenitor del mismo sexo. Si eres hombre, es con tu padre. Pudiera ser que él era muy duro contigo. Quería que te hicieras hombre y cuando no hacías las cosas como él decía, no había cercanía con él. No había amor entre él y te sentías rechazado. Sin embargo, si eres mujer, tu mamá te va exigiendo que te comportes de cierta forma como mujer, haz esto, haz aquello, y vas teniendo cosas en donde si no satisfaces lo que ella quiere, siendo mujer, te sientes rechazada por ella. Entonces, mientras no se cure la herida del rechazo, paradójicamente vas a atraer eventos en tu vida para ser rechazado. O bien,
para rechazar a los demás. Es decir, haces cosas inconscientes para que te rechacen los demás o tú rechazas la felicidad, el amor, el aprecio, los amigos. Y aquí hago un paréntesis. ¿Cuántas veces te han dicho, oye, qué bonita te ves, qué guapo que te ves? Y tú inmediatamente te dices, pero si hoy ni me peiné. Ah, no, la blusa esta es bonita. No, está bien viejita. Fíjate cómo no aceptamos, cómo rechazamos ese elogio. ¿Te das cuenta? Muchas veces hacemos esto a nivel inconsciente. Bueno, pues me acordé porque esto es muy común. Entonces, nuestro progenitor del mismo sexo nos enseña a amar y a darnos amor. Y el del otro sexo nos enseña a lo contrario, a recibir amor. Si nuestro progenitor del mismo sexo nos rechazó, entonces ignoramos cómo dar y darnos amor. Atención aquí. Entonces, si yo soy hombre y vi cómo mi papá le dio amor a mi madre, aprendí cómo dar amor y cómo darme amor. Si mi papá me rechazó, entonces no sé cómo dar amor y cómo darme a mí mismo el amor. Nos cuesta trabajo expresar el amor. Hay personas que le preguntan al marido, oye, ¿me amas? La esposa contesta, no sé cómo decirte. Ay, mi amor, si hasta el perro lo quiero, ¿cómo no te voy a querer a ti? ¿Cómo puedes comparar a tu esposa con un perro? Es la incapacidad de decir abiertamente, te quiero, usando ejemplos ridículos, porque no saben cómo expresar amor, ignoramos cómo amar a los demás y a nosotros mismos. He escuchado, por ejemplo, muchas personitas que dicen, es que no puedo decir te amo, mira, quiero decirte quiero, te amo y se me traba, precisamente porque probablemente está presente esta herida. ¿Qué te parece? El padre del sexo contrario nos enseña cómo recibir. Yo como hombre vi a mi padre cómo le expresaba amor a mi madre y vi a mi padre cómo recibía el amor de mi madre. Mi mamá, que es mi sexo contrario, me enseñó cómo recibir amor, cómo dejarnos amar. Si soy mujer, mi mamá me enseñó cómo amar al padre, pero mi papá me enseñó cómo recibir el amor de mi madre. Entonces, me dejo amar y demás. Vean la importancia que esto tiene en una relación. Si nuestro progenitor del sexo opuesto nos rechazó, ignoramos cómo permitir que los demás nos amen. El niño rechazado es una de las cosas que de alguna manera las circunstancias de la vida nos ayudan a ir eliminando. ¿Qué te parece esta herida? Ve analizando de qué te acordaste, cómo está tu relación de pareja, qué haces cuando le dices o cuando recibes este tipo de afecto, ¿sí? Entonces, analiza esta información y vámonos con la herida del niño interior con abuso. El niño abusado. No solo hablamos del abuso sexual, ¿sí? También abuso psicológico, maltrato físico. El niño con abuso comienza a vivirse cuando la persona tiene conciencia de sí misma. Si hubo, por ejemplo, abuso de un bebé, si hubo abuso en un niño de hasta los 8 meses, 1 año, 2 años, no hay tanta conciencia de que fuiste abusado. La persona empieza a tener conciencia del abuso cuando empieza a tener conciencia de su individualidad. Y esto ocurre a los 2 o 3 años. Si un niño fue golpeado de bebé, no se queda tanto con esa herida del abuso. Cuando tenemos menos de 2 años, el niño cree que es una extensión de su madre. Entonces, el niño no sabe que es independiente. El niño en este periodo se vive a nivel emocional como una extensión de su mamá. Cuando ya empieza a entender que no es igual, ¿sí? Cuando la madre le dice, hey, ven acá, no te alejes. Entonces el niño dice, ah, mi mamá está allá y yo estoy acá. Es decir, empieza a tener conciencia de que no es la misma persona que su madre. En ese momento sí hay abuso, ya se hace la herida.
Y esta herida se vive frecuentemente pues con el progenitor del mismo sexo, aunque se puede tener de ambas partes, pero es más fuerte con el mismo sexo. Por ejemplo, le parecía al niño que tenía que cuidar al abuelo, que tenía que hacer cosas que sus otros hermanos se las arreglaban para no hacerlo. Cuando el niño o la niña se cuestiona, ¿por qué tengo que hacer esto yo? Y la respuesta es, usted cállese y obedezca. Esto lo siente como un abuso a su persona. Y esto suele ser muy común cuando es el hijo mayor, por ejemplo, que tiene que cuidar a los hermanos menores, cuando hay carencia económica y lo ponen, por ejemplo, a realizar trabajos de adulto. Le dan responsabilidades que no le corresponden. La principal evidencia de que alguien sufrió abuso en la infancia es que te vuelves un envidioso. Una persona con envidia es muy probable que tenga un niño interior con abuso. Como adulto, carece de la capacidad para aceptar que merece algo. Frecuentemente, esta clase de adultos presentan rigidez. Son personas rígidas, estrictas, muy duras. A medida que el adulto es rígido, puedes darte cuenta que hubo en su infancia un niño con abuso. Si tú observas esta herida en ti, lo más interesante es que descubras que tu progenitor de tu mismo sexo la tuvo. Si él o ella la tiene, es muy probable que tú la tengas. Existe un estudio de enfermedades asociadas al niño interior no sanada. Fíjate qué interesante. La OMS reconoce que el 85% de las enfermedades que padece el ser humano son psicosomáticas, es decir, se derivan de nuestras emociones. Otra vez lo voy a repetir, el 85% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, son emocionales. Un breve ejemplo lo podemos ver con la herida de abuso que estamos analizando. Por ejemplo, ya vimos que una característica muy obvia es la rigidez, ¿cierto? ¿Qué enfermedades puede tener una persona rígida? Alzheimer, artritis, esclerosis múltiple, rigidez, Parkinson, cosas que tienen que ver con la rigidez del cuerpo. ¿Te ha sentido esto? Con la herida del rechazo, por ejemplo, ¿sí? Los problemas en la piel van a surgir para que no me toquen, ¿sí? Va a sentir cosas repugnantes. Es una forma que utiliza para que no se acerquen. Entonces, hay patrones de enfermedad asociados a estas partes, a la piel. Las heridas de abuso y de rechazo son las más curables. Muchas personas quizás ya lo superaron. Una chica que contratamos en casa para las labores domésticas, le empiezo a preguntar por sus antecedentes y me dice que tiene 3 hijos y tiene 19 años. ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? A los 12, dijo ella. Me quedé impresionado. Se embarazó a los 11 años. ¿Creen que esa personita tuvo abuso? Por supuesto. Y además, ¿por qué cuando estoy a los 12 o los 13 años, que es la época de la preadolescencia, yo tengo que estar cuidando a un niño? Son ejemplos, es un caso para trabajar este tipo de problemas, niños heridos, ¿sí? Imagínate, niños de 19 años saliendo de la adolescencia ya con 3 hijos. Sin embargo, pues se van acomodando en la vida, porque pues la herida de ser rechazado y el del abuso son las que más en forma natural tratamos de sanar y vamos haciendo cosas naturalmente para sanarlas. Entonces creo que todos hemos tenido en mayor o menor grado una herida de abuso. ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya para finalizar, vámonos a la herida del niño interior traicionado. ¿Ok? Espero que estés
abriendo la caja de Pandora y que al estar escuchando todo esto incluso te puede estar hasta doliendo la cabecita por estar recordando tantas cosas y eso es bueno. Ve apuntando todo. Ve apuntando todo lo que vas recordando. Ve poniendo pausa al video y ve escribiendo, porque cuando hagamos el ejercicio vas a tener muy claro, corazón, qué trabajar. ¿Sí? Vas a tener muy claro cómo sanar a tu niño o a tu niña interior. ¿Sí? Bueno, la herida del niño traicionado, herida de la traición. Surge en la infancia cuando se siente traicionado por uno de sus padres. Depende de la traición, o más bien, dependiendo de la traición es el daño. La traición puede ser que tu papá te prometió, por ejemplo, un premio por una buena calificación y el premio no llega y te sientes traicionado. ¿Qué tal? Acordándote. Un niño interior traicionado desarrolla un adulto controlador. Atención aquí. Atención con el tema del control. Un niño interior traicionado siente que su papá lo traicionó con cosas que no le cumplieron, en fin. Todo este tipo de cosas generan en el niño traicionado, ¿sí? El control. El adulto es controlador porque quiere controlar las situaciones para no volver a ser traicionado. No quiero volver a ser traicionado. Entonces tengo que estar vigilando, tengo que estar cuidando que todo esté bien. Tengo que controlar todo lo que me sucede. Un ser humano así va a vivir situaciones dolorosas que nada tienen que ver con su presente. Tu papá, mamá, ya murió, pero sigues atorado como si estuvieran, porque no te das cuenta que en el presente nada tiene que ver con lo que te está pasando, porque el niño interior sigue herido. O sea, el detalle, el problema está en lo que el niño sintió. La causa principal de seguir así es porque somos incapaces de otorgar el perdón. Y una técnica maravillosa que precisamente así se llama, la técnica de otorgando el perdón es la técnica específica para trabajar al niño con traición. Este niño traicionado no solamente aprende a no perdonar a otros, sino tampoco es capaz de perdonarse a sí mismo de lo que se hace a sí mismo. No perdona a otros, no se perdona a sí mismo. Pero lo más grave es que no es capaz de perdonarse por estarse haciendo lo que se hace a sí mismo. Estar viviendo una vida con esos niños heridos es desastroso, fatal, con dificultad para vivir con esas circunstancias. Me duele decirlo, pero si no sanas a tu niño interior, vas a estar viviendo situaciones en el presente que no tienen nada que ver con el presente. Como niño herido, el niño sigue el camino más fácil. Si me rechazas, no me pongo para que me rechaces. Si me humillas, no me pongo para que me humilles. Si me abandonas, no establezco relaciones para que no me abandones. Pero en realidad, eso le complica tremendamente la vida al adulto. Mientras más esperemos para sanar al niño interior herido, más va a agravar la herida. Si no tomas acción, si no te tomas un tiempo para sanar a ese niño herido, la herida se sigue agravando. Observa tu vida. A mí me da mucho pesar que entran los alumnos a la escuela con mucho entusiasmo, llenos de vigor y pasión por la escuela, y se quieren formar como facilitadores, como coaches, y abandonan, porque fue un niño abandonado. ¿Y saben lo que está haciendo? Abandonando sus sueños, sus anhelos. Tú mismo te traicionas, te abandonas, abandonas tus sueños. Y lo verdaderamente trascendente es que cada vez que te traicionas o abandonas, vas haciendo más grande la herida. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas hasta aquí de esta información?
Entonces, mientras más nos dañen esas heridas, es humano que peleemos con nuestros padres, que les reprochemos. Entre más sentimos el daño ahí, vas a notar más problemas de comunicación con tus padres, porque a nivel inconsciente les reprochas por haberte hecho sufrir. Cuando tú establezcas una relación de pareja, de amigo, de trabajo, vas a desahogar ese rencor con las personas del mismo sexo de los padres que te dañaron. Si la herida fue con el progenitor hombre, te vas a desquitar con los hombres. Si la herida fue con el progenitor mujer, te vas a desquitar con las mujeres. Hombre con herida de abandono va a tener conflicto con los hombres. Mujer con herida de abandono va a tener conflicto con las mujeres. Hombre con humillación se ensaña con su esposa. Mujer con rechazo va a tener dificultad, ¿sí?, para relacionarse con las mujeres. Prefiere comunicarse con los hombres. El hombre con la herida del rechazo va a tener dificultad para relacionarse con los hombres. Por lo tanto, va a preferir comunicarse con las mujeres. El hombre con abuso, ¿sí?, su conflicto o sus conflictos serán con los hombres. La mujer con abuso, sus conflictos van a ser con las mujeres. El hombre o la mujer con la herida de la traición, y si la herida está fuerte, siempre se va a desquitar con la pareja. Qué interesante, ¿verdad? Analiza. Analiza si efectivamente en tus relaciones de pareja, de amigos, de profesión, en tus relaciones de trabajo, te estás desahogando. Te estás desahogando ese rencor que tienes inconscientemente con tus padres. Cuando ves a un ser humano que comete abusos graves, que hace humillaciones intensas, que hace traiciones increíbles o abandonos que te sorprenden o rechazos que encajan en la crueldad, es que esa persona tiene esa herida porque no ha sanado su herida interior. Cuando tú mires a partir de ahora gente que está haciendo esas cosas, quiero que entiendas que no hay personas malvadas. Solo son personas que sufren el dolor de un niño interior herido. No digo que esté bien lo que están haciendo, pero lo está haciendo porque esa persona está sufriendo la herida del dolor del niño herido. En resumen, una persona que sufrió abandono va a aumentar su herida cada vez que abandona algo que empezó con mucho interés, cada vez que abandona sus sueños, cada vez que lo abandonen. Esto va a aumentar más esa herida, ese dolor. Cuando te rebajas y te comparas con los demás y también cuando piensas que los demás son mejores que tú. Y esto es como ponerle limón a la herida. La persona que tiene rechazo aumenta su herida cada vez que se considera un bueno para nada. Y por eso se rechaza el mismo y hace que los demás lo rechacen. Las personas que tienen la herida de abuso alimentan su herida siendo muy exigentes con ellos mismos, cometiendo abuso con ellos mismos. Las personas que tienen abuso de traición alimentan su herida mintiéndose a ellos mismos y no cumpliendo sus compromisos. ¿Qué te parece? Quiero que vayas analizando toda esta información y si efectivamente, que analices efectivamente si tú te has estado comportando así contigo mismo, contigo misma y con las personas que te rodean. Porque ahí está la clave, ahí está la respuesta y cuál es la herida que puedes traer arrastrando desde la infancia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta información? Espero que todo esto que escuchaste el día de hoy tenga más claridad para ti. Y pues acuérdate que esta serie de video podcasts tienen el objetivo de ayudarte a recuperar y sanar a tu niño interior.
¿sí? En el siguiente video, no te lo vayas a perder, porque el siguiente video vamos a hablar, vamos a ver de las soluciones, ¿ok? ¿Qué hago para recuperar a mi niño interior? ¿Cómo sano a mi niño interior? Pues eso te lo voy a compartir en el siguiente video podcast. Así que muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Te recuerdo, mi nombre es Maybelline Rodríguez, yo soy Master Coach con programación neurolingüística y muchísimas gracias por pues haberme permitido compartirte esta información maravillosa. Si no te has suscrito al canal, recuerda, puedes hacerlo inmediatamente para que te siga llegando esta maravillosa información. Así que nos vamos a ver en el próximo video podcast para ahora sí irnos a la técnica y recuperar y sanar a nuestro niño interior. Nos vemos, seguimos aquí. Te mando un gran abrazo.